Ahí estamos, ya empezó. Buenos días nuevamente. Recordamos que estamos en la primera jornada de las segundas jornadas institucionales de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. En esta segunda parte de la mañana estamos dando inicio a una mesa redonda denominada Plagio académico en el contexto de la inteligencia artificial. Esta mesa redonda va a contar con las participaciones de Horacio de Giorgi y de Adrián Méndez, quien muy gentilmente aceptaron la invitación a participar en estas jornadas que, como dijimos en la primera parte de la apertura, están destinadas especialmente a estudiantes de las carreras de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras, quienes nos están acompañando tanto en el vivo en esta jornada como en mesas de trabajo y ateneos en la tarde y en el día de mañana. Bueno, entonces voy a presentar a quienes van a exponer. Ellos van a tomar un tiempo para expresarse, para hacer sus intervenciones y después vamos a dar lugar a un diálogo, un intercambio y vamos a habilitar las preguntas también desde el canal YouTube de la Facultad de Filosofía y Letras, que estamos transmitiendo en vivo, y también de las personas que nos acompañan en este espacio de Zoom, que también vuelvo a agradecer la presencia fundamental de los comités académicos de nuestras carreras de posgrado y también de colegas, compañeros y compañeras de las secretarías de posgrado de otras unidades académicas. Bueno, presento a Horacio de Giorgi. Él es licenciado en Documentación e Información por la Universidad Nacional de Cuyo. Es el director de la Biblioteca Central y del Sistema Integrado de Documentación de la Universidad Nacional de Cuyo, responsable del desarrollo de los sistemas de las bibliotecas del Cuyo, miembro del Comité de Expertos en Repositorios Digitales del Ministerio de Ciencia y Tecnología, actual Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano. Responsable técnico de la base de datos unificada del Sistema de Información Universitaria. Bueno, bienvenido Horacio y gracias. Y presento también a Adrián Méndez, es bibliotecario profesional, coordinador de la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional de Cuyo, está a cargo de la gestión de colecciones digitales del Sistema Integrado de Documentación y es representante de la Universidad Nacional de Cuyo en la Red IAB para la región Nuevo Cuyo. También bienvenido Adrián y bueno, le cedo la palabra para que comience esta mesa redonda. Bueno, eh, primero que nada, gracias, Paula Ripamonti, por esta invitación. Ahí estamos con Horacio ahí organizando la charla, ahí está. Yo voy a ir compartiendo y Horacio va a ir hablando sobre la presentación y después nos vamos a ir intercambiando. Así que arranco yo con la presentación. Bueno, Eh, excelente. claro. Primero que nada, contarles por qué estamos acá. Gracias por la invitación, Paula, y a la gente de filosofía. Un poco venimos muy preocupados con el tema de plagio académico desde hace varios años. Estaba revisando un poco la historia de las presentaciones que hemos hecho sobre el plagio académico y principalmente eh, andábamos en el rastreo de una herramienta que nos permitiera evaluar el plagio académico y en plena pandemia ya tuvimos algunas presentaciones de productos y demás eh, para ver si podíamos incorporarla no solamente para los posgrados, sino también para las revistas de la universidad, como una herramienta que nos permitiera eh, validar un poco los artículos recibidos. Estamos hablando de 2020, empezamos ya con algunas de estas etapas. Después empezamos a trabajar fuertemente con Leandro Sorbelo del área de la Unidad Técnica de Propiedad Intelectual de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Y este año, el 13 de junio, dimos una primera charla ya con el tema de inteligencia artificial y plagio. Un poco porque nos parecía que era muy relevante empezar a pensar estos temas, no solamente para las revistas, sino también para todo lo que se produce dentro de la universidad. Eh, en el marco de esas mismas jornadas y demás, empezamos a visitar también algunas facultades, nos invitaron de la Facultad de Ciencias Agrarias,
a dar una charla específica sobre herramientas de inteligencia artificial. Y es una charla que a veces las charlas uno puede reutilizar las presentaciones 2 o 3 veces, pero la verdad que no nos está pasando con la inteligencia artificial. Tenemos que cambiar las presentaciones porque esto va demasiado rápido. Entonces, y una cosa que sí nos dimos cuenta desde el primer momento es que escuchamos mucho de la prensa. Y la prensa la verdad que nos está contaminando también un poco lo que puede hacer una inteligencia artificial o lo que podemos esperar de una inteligencia artificial. Entonces, siempre arrancamos con una primera diapositiva donde contamos un poquito qué es lo que está pasando hoy con la inteligencia artificial generativa y de dónde obtiene los valores como para darnos una respuesta. Entonces, un poco fue lo que se contó en la presentación anterior, dónde estamos parados y cuáles son todas las herramientas, pero, y contarles un poco también la experiencia que estamos teniendo nosotros como productores de contenido y como aportadores de contenido de acceso abierto en toda esta vorágine que es la inteligencia artificial. Em, ya explicaron recién cómo se construyen estos grandes modelos de lenguaje. Y una de las cosas que tenemos que tener muy claras es que estos modelos de lenguaje se están construyendo a partir de cosas que pueden consumir en Internet, ya sea en forma legal o no legal, con respecto, por ejemplo, a lo que está pasando con YouTube y otras herramientas, otros orígenes de datos. Y todos estos modelos, básicamente, al entrenarse mediante este pequeño esquema que tenemos acá en pantalla, lo que hace es consumir objetos, ya sea gráficos, videos, audios o textos. eh, Todos pasan por algún procesamiento. Ese procesamiento nos produce unas grandes bases de datos de vectores. Y esos vectores, básicamente, lo que permiten es encontrar las relaciones y la proximidad de conceptos de cada una de las palabras que tenemos dentro de lo textual, principalmente, que es que es más de lo que vamos a hablar hoy. Eh, Estos modelos de lenguaje consumen mucha energía, y esa energía, eh, entre modelo y modelo, se va perdiendo, básicamente. Cada modelo que aparece es o un reentrenamiento del anterior o directamente un modelo de lenguaje nuevo, con lo cual perdemos grandes capacidades de energía en cada una de estas iteraciones que se hacen. Em, ¿Qué es lo que se inyecta al modelo para poder producir estos conceptos? No lo sabemos. En general, las fuentes de los entrenadores de modelo de lenguaje no nos dicen cuáles son las fuentes de donde han obtenido esa información. Eh, Recuerdan al principio de año, empezaron a contar de que varias de las fuentes estaban generadas, digitadas por humanos, seleccionadas por humanos, por empresas que pagaban $2 por día para hacer esto en países emergentes, con lo cual esa es la calidad del dato de entrada que tenemos para producir estas grandes modelos. ¿Qué ocurre? Que cuando arrancó el año, estábamos hablando de 1, 2, 3 billones de parámetros, que son los que se generan a partir de estos objetos que vamos consumiendo, y ahora estamos hablando del orden de los 400 billones de parámetros. Entonces, eh, qué es lo que termina ocurriendo? Que la masividad gana a la calidad. Entonces, un poco contarles primero que nada esto, como para que sepamos dónde estamos parados hoy y frente a qué nos enfrentamos, y un poco de lo que decía Octavio en la presentación anterior, esto de producir nuevos objetos que son totalmente digitales, o sea, que son reentrenamientos sobre lo digital, también va produciendo errores, básicamente, o cambios en los conceptos. Antes de ayer salió un artículo que, si bien no es muy bueno el artículo, está muy bien explicado esto en Infobae. Salió un artículo justamente de cómo se expresa el colapso de la inteligencia artificial si no es entrenada correctamente. Y si no le metemos más cosas novedosas como para seguir entrenando y reentrenando. Eh, es de las cosas que me parece que pueden hacer un poco mella en lo que nos encontremos. Y un poco es el primer escollo que encontraron los que probaron la inteligencia artificial en las primeras etapas, que se encontraban con errores o con cosas que no eran válidas. Entonces, un poco eso. Cambiemos. um, a ver, dentro del plagio académico sabemos que
básicamente cómo lo podemos definir, como la apropiación indebida de una parte o totalidad de alguna obra intelectual sin conceder crédito a sus creadores, por lo que se hace aparecer como propia. Acá tenemos un problema serio con la inteligencia artificial y con los grandes modelos de lenguaje, porque muchas veces no tenemos la fuente de donde obtuvo ese concepto que me está entregando a partir de una pregunta que yo hago. Una de las primeras problemas que surgieron fue justamente que las primeras apariciones de ChatGPT y de Gemini y de todas estas tecnologías emergentes de los primeros modelos de lenguaje, solamente nos dejaban preguntar, nos obteníamos una respuesta y no teníamos la fuente de donde había sido obtenida esa parte del contenido o ese concepto dentro de esa base de datos general que habían generado. Eh, ¿Por qué no la tenían? Muchas veces porque no podían mostrarla, porque mucho de ese contenido básicamente era con protección de derechos de autor. Entonces, lo que ha pasado ahora, en estos últimos meses, es que empiezan a surgir modelos de lenguaje que sí contienen la fuente, de dónde saqué yo ese dato, dónde sacó la inteligencia artificial ese concepto para entregarme una respuesta. Es una gran herramienta porque no solamente ya estamos con la posibilidad de interactuar con documentos, sino que además podemos ir a buscar el documento fuente de donde salió. Una de las cosas que dijo Octavio con respecto a Internet, al 95% por ciento que dice que va a haber de datos digitales, datos directamente generados por inteligencia artificial en los próximos años. Eh, Nosotros seguimos mucho una persona que habla sobre tecnologías de inteligencia artificial desde hace más de 5 años, y esta persona en noviembre del año pasado, puso un tweet que nosotros lo marcamos como un hito. Él decía, sería un buen momento para hacer un backup de Internet, hoy, antes de que se contamine completamente. Y eso no ha pasado, no tenemos ese backup hoy por hoy. Y eso empieza a ser un problema serio. Eh, Vamos a la próxima, Adrián, si querés, y les cuento una parte importante de dónde estamos parados hoy. Ustedes ahí están viendo dos árboles de la evolución de los modelos de lenguaje. Un árbol principal, el de la izquierda, nos muestra desde el 2018, no sé si se alcanza a ver completo, pero desde el 2018 hasta el 2023, cómo fueron evolucionando todas estas tecnologías, ¿sí? Si bien eh, cuando siempre hablamos de que las tecnologías van a hombros de gigante, del anterior vamos subiendo y demás, bueno, el gran problema o la gran ventaja también de los modelos de lenguaje es que han sido en paralelo. Han trabajado con tecnologías en paralelo, algunas fueron descartadas, como verán, 2021, 2020, y otras han continuado hasta el día de hoy. Y esto es una gran ventaja con respecto a otros avances tecnológicos, porque se van probando distintas tecnologías, hay mucha inversión detrás de esto, todos esos iconitos que aparecen ahí, que son empresas, son miles de millones de dólares que se han gastado para llegar a cada una de estas ramas a esas ramas de los modelos de lenguaje. Y esto solamente hasta finales de 2023. De 2023 para acá ni siquiera nos alcanzan las ramas como para mostrar todo lo que está pasando. Y esto no es algo nuevo. Ustedes ven ahí en el gráfico de la derecha cuándo arrancó esto, arrancó en el 67. Y muchos de esos avances no se pudieron dar hasta que no creció la tecnología necesaria para poder trabajar con estas grandes bases de datos de vector. 2018, 2019 ya empezaron a trabajar, ya empezamos a tener el procesamiento necesario como para trabajar fuertemente con inteligencia artificial. Y lo que está ocurriendo ahora es que eh, no, no todas estas ramas van a vivir, no todas estas ramas van a permanecer. No solamente las ramas de los lenguajes, de los modelos de lenguaje, sino también las herramientas. Una de las cosas que nos está pasando con Adrián desde marzo para acá es que si bien estábamos usando alguna herramienta, la herramienta ya caducó, desapareció. Esto también ha pasado principalmente con el tema de los plagios, porque algunas herramientas de detección de plagio ya no sirven como para detectar plagio. Entonces, un poco también la disyuntiva como proveedor de servicios dentro de la biblioteca y como proveedor de servicios dentro de la universidad, de qué comprar, qué adquirir o en qué capacitarnos, si esto va tan rápido y las herramientas caducan, ¿sí? Una de las
grandes beneficios, digamos, del modelo actual de los modelos de lenguaje, es que muchos de ellos son open source. Podemos utilizar y podemos instalar en nuestras computadoras y utilizarlos directamente sin intervención de una empresa. Cosa que también está en discusión. Les recomiendo leer un libro que se llama La ola que viene. Hay que estar un poco fuerte psicológicamente para leerlo porque son muchas las cosas que plantea, pero entre las cosas que plantea es la posibilidad de que en algún punto se tenga que cerrar todo este desarrollo de los modelos de lenguaje open source, los modelos de lenguaje que puede utilizar cualquiera, porque empiezan a tener una potencia que implica mucho riesgo. Entonces, eh, es un buen momento para hacer pruebas y fortalecernos, digamos, en lo que se puede hacer para estos modelos de lenguaje, porque no sabemos en qué momento esto va a dejar de ser tan accesible para todos y con un precio accesible principalmente. Pasemos a la siguiente área. Bueno, el principal problema que tenemos con el plagio académico es que esperamos que no haya una conducta indebida, pero además de esperar que no haya que no haya una conducta indebida, tenemos que tener las herramientas para detectarlo, para que la institución se proteja ante un plagio. No es lo mismo un plagio de una oferta de posgrado que un plagio de una oferta de grado. Pero de todas maneras, nosotros deberíamos empezar a tener las herramientas necesarias como para poder detectar el uso de herramientas de inteligencia artificial para producir copias de contenido de otros documentos, de otras creaciones. Eh, Empieza a ser muy difícil, porque la inteligencia generativa actual, la de este último mes, porque hablar en términos de años en esto no existe básicamente, eh, nos permite hacer lo que se llama re- revisión del contenido y reescribir el contenido en distintas formas y con distintas capacidades. Eh, Hay varios conceptos que se cruzan en esto de la reescritura de los conceptos, porque no todas las inteligencias artificiales tienen la potencia como para producir un texto de calidad. Entonces también empieza a haber un desbalance entre lo que podemos acceder en forma gratuita, lo que podemos pagar y lo que ya estarán utilizando algunas otras instituciones para producir textos a una velocidad que nosotros todavía no podemos ejecutar. Yo creo que cada institución deberá ir de a poco definiendo primero qué es el plagio académico, definiendo algún tipo de validación de los contenidos y algún tipo de sanción con respecto a esto. Nosotros en la jornada del 13 de junio de este año justamente planteábamos esto y me parece que la universidad va a tener que trabajar en este sentido con algún tipo de reglamentación interna o algo similar. Pasemos a la siguiente. Eh, ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí. No veo el cambio. Ahí está. Eh, bueno, principalmente cuando habló recién en la presentación anterior, hablaban un poco de esto de las alucinaciones, ¿no? Una de las cosas importantes con respecto a la inteligencia artificial es que no está entrenada para no dar una respuesta. Da una respuesta. ¿Y cómo da la respuesta? En función del contenido que le hemos aportado, con el cual se entrenó este modelo de lenguaje. Entonces, no es que alucinen per se, sino que le hemos dicho, contestá con lo que estoy preguntando, y si no tiene la suficiente información, directamente lo que nos va a dar es una respuesta aproximada. Porque recuerdan, como les dije en la primera diapositiva, que esto en realidad es un modelo estadístico del lenguaje, con lo cual va a buscar una respuesta en función de lo que tiene, de lo que logra encontrar dentro de su base de datos. Eh, pero lo que ocurre es que nos presenta de tal manera que puede hasta convencernos y hace que sea muy creíble la información que nos entrega. Cualquier modelo de estos de lenguaje pequeños que podamos correr en una computadora personal, como, como, como Llama 2
cualquiera de estos que son son modelos de lenguaje gratuitos que yo puedo bajar y correr en mi computadora, ante la pregunta de cuáles son las sedes de la Universidad Nacional de Cuyo, por ejemplo, en mi caso puso, sí, sí, tiene 3 sedes y tiene una sede en Misiones. Y me lo justificó, además, que la Facultad de Arquitectura estaba en Misiones, de la Universidad de Cuyo. Porque dentro de su base de datos es lo que tiene. Entonces, de todas maneras, me va a buscar una respuesta y me lo va a encontrar. ¿Sí? Eh, es empática la inteligencia artificial. Los chats con los cuales nosotros interactuamos son empáticos. Entonces, yo puedo preguntarle y no solamente me contesta, sino que yo, si además le digo que está equivocado, me da una respuesta de por qué está equivocado. Y poco a poco vamos creyéndole un poco en función de lo que contiene ese modelo. El gran problema es que no, ellos hablan siempre de aprender. Esto de OpenAI y todas las empresas dicen que la inteligencia artificial aprende. Aprende, no. La verdad lo que hace es usar todo lo que tiene y darnos una respuesta utilizando contenidos que no tiene por qué explicarnos de dónde los sacó. Entonces, un poco no pueden decir que están haciendo un plagio, un cambio de lenguaje para darnos una respuesta, sino que directamente lo que dicen es aprende y nos responde. Pero en realidad no hay mucho de eso con respecto a ciertos aspectos de la inteligencia artificial, o principalmente aquellos que nos permiten producir texto. Pasemos a la siguiente. Un gran problema de la inteligencia artificial inicial era que los modelos de lenguaje eran muy pequeños. Entonces esos modelos de lenguaje pequeños producían mucha alucinación, un umbral de alucinación muy, muy grande. ¿Sí? Eh, ¿qué podemos hacer con esto de, de detectar, digamos, una modificación sobre un texto original? ¿Sí? Eh, la inteligencia artificial, básicamente, así inició originalmente los primeros modelos que eran muy pequeñitos, nos permitían detectar cuál era la palabra que seguía. Yo decía una frase y la siguiente palabra, en función de un algoritmo, detectaba cuál era la siguiente palabra. Esto, imagínenlo ahora, por millones de textos, millones de orígenes y millones de iteraciones que se hacen sobre el mismo documento, puede construir mejores textos y cada texto producirlo incluso con lenguajes distintos. ¿Sí? Y nosotros le podemos marcar qué tipo de lenguaje, qué nivel de lenguaje necesitamos que trabaje. Entonces, cuando definimos un agente o empezamos una pregunta, lo primero que hay que decirle es, sos un profesor universitario de filosofía, con grandes conocimientos de filosofía antigua, y a partir de ahí hacer la pregunta. Entonces nos arma en función de ese contenido. ¿Sí? Eh, es muy importante que una cosa importante que ha pasado estos últimos meses es que empezamos a ver fuentes de ChatGPT, dentro del ChatGPT y dentro de otras herramientas. Pero bueno, sigue siendo nuestra responsabilidad citar las fuentes correctas. Y también es importante detallar que muchas de las fuentes también son inventadas. Estima, porque esto es una estimación, es una cuestión algorítmica, estima que hay un contenido parecido en tal fuente y puede ponerla como verdadera y realmente no lo es. ¿Sí? Entonces, con Adrián hemos seleccionado algunos textos para mostrarles y con algunas herramientas de inteligencia artificial para mostrarles, creo que en el momento ahora lo vamos a hacer, para ver cómo es que funciona internamente todo esto. Adrián, cambiemos. Bueno, un poco más de esto de la alucinación, ¿sí? No siempre puede asegurarlo, pero el problema principal es que al darnos tanta información, aunque no sea totalmente cierta, y justificarnos esa información, aunque no sea cierta, incluso ponerle fuentes no ciertas, nos permite entender que está basado en un conocimiento que quizás nosotros no hemos tenido acceso. Y esto sí empieza a ser un problema muy serio. Eh, Wikipedia, por ejemplo, pues, que es una fuente para ciertos contenidos y con cierta precisión, está siendo muy afectada por esto también, porque se están produciendo muchísimos textos a partir de esto. Y creo que es el último recurso que queda grande de haber sido solamente intervenido por humanos, la versión de Wikipedia de agosto de este año.
Ya la de ahora probablemente ya no sea la misma, y eso empieza a ser un gran problema. Eh, por suerte hay un backup internet dando vuelta por ahí. Una de las cosas que también es un concepto que algunos autores utilizan es el tema de la regurgitación. Esto que yo tomo un texto y lo vuelvo a escribir y lo vuelvo a escribir, lo vuelvo a escribir, y hasta que realmente no queda nada del texto original, y es muy difícil de duplicar, muy difícil, perdón, de detectar esa duplicación, ¿sí? Eh, Todas las herramientas que utilizaban comparaciones de cadenas de texto para poder detectar un plagio, ¿sí? O también detección de esto que decía un poco Octavio recién, de el texto plano, sin creatividad, por decirlo de alguna forma, ya no es válido, porque los nuevos modelos de lenguaje permiten hacer esta rectificación todo el tiempo sobre documentos, buscar de distintas fuentes, escribir en distintos formatos, y perdemos un poco la posibilidad de detectar automáticamente, o incluso con inteligencia artificial, el trabajo de una inteligencia artificial. Eh, bueno, un poco ahí lo que pasó también en el sindicato de guionistas, que esto de inteligencia artificial, me encantaría que hagan la prueba, si no lo han hecho, de pedirles un cuento de cualquier tipo, con cualquier tipo de personaje, y es maravilloso lo que puede hacer, pero eso produce también, eh, ¿eso de dónde lo obtuvo? Lo obtuvo de haber leído miles de textos, o cientos de miles de textos, y poder algorítmicamente buscar las palabras que continúan a lo que nosotros le estamos diciendo. Eh, entonces, podemos perfectamente decir que el plagio es una parte inherente a la inteligencia artificial como la conocemos hoy, a la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Eh, por acá arrancabas vos, Adrián. Sí. Bueno, nosotros trabajamos con algunos textos que ahora después se los vamos a dejar, eh, y vamos a hacer algunas pruebas también, a ver si podemos hacerlas ahí en línea. Pero antes de arrancar, nos interesaba hablar un poco sobre esto de las buenas prácticas a la hora de, de la utilización del uso de la inteligencia artificial. Porque no han surgido consultas, dudas, tenemos acá algunos docentes que están en línea que nos han agarrado en los pasillos y en algunos otros lugares como Diego Bombal y alguna otra gente amiga, que se encuentran con que ya le están llegando sus documentos, eh, y que le están llegando trabajos diciendo, bueno, ¿y esto qué es? Hay acá, le han metido mano, los trabajos ya están siendo procesados con inteligencia artificial. Entonces, siempre la pregunta que nos hacemos es, eh, y lo que definimos nosotros como buenas prácticas, es que cualquier autor que use inteligencia artificial debe ser transparente, ¿sí? Debe explicar que está usando alguna herramienta de estas como metodología, en su función metodológica. Porque en algún momento, cuando surgió todo el tema de inteligencia artificial allá a fines de 2023, perdón, de 2022, al principio del 2023, aparecieron algunos artículos donde ponían a la inteligencia artificial como, eh, o al chat GPT como autor. No sé si lo vieron, aparecían artículos que decía un autor, por ejemplo, Horacio Giorgi, segundo autor Adrián Méndez, tercer autor, ChatGPT. Sí, había una discusión también en las revistas científicas sobre eso. Bueno, se logró definir que no tenía que entrar como autor, pero sí definirlo dentro de lo que es la función metodológica de un trabajo o un artículo de investigación. Y lo otro que se plantea es que se debe proporcionar esto, información detallada sobre el uso. O sea, para qué usé, qué prompt usé, cuáles fuentes fueron consultadas. Hoy ya hay, digamos, herramientas como Perplexity que te dice qué fuentes está consultando y qué fuentes alternativas te ofrece. O sea, no es solamente poner un prompt y que te traiga información y copiar y pegar, sino decir, bueno, esto lo está sacando de acá, lo estoy consultando estas fuentes son pertinentes o no para la investigación que estoy haciendo. Después, también ser consciente en esto de que hay sesgos, ¿sí? En los sistemas de IA,
principalmente cuando uno trabaja con imágenes. Si uno agarra cualquiera de estos, de estas desarrolladores de imágenes o diseñadores de imágenes como Dalí, o el otro es, bueno, Dalí es el más común, hay otros también más conocidos como Leonardo Plus. también. Uno le pone, generarme una imagen de un investigador frente a una computadora, eh, hombre o mujer, siempre va a ser una persona de tez clara, ¿sí? Y con alguna cuestión occidental, ¿sí? Entonces hay un sesgo en todo lo que son la generación de imágenes, en todo lo que tiene que ver con estas cuestiones así puntuales de definición de imágenes dentro de lo que es la inteligencia artificial. Y después, lo otro que hay que definir qué información que se genera a través de la inteligencia artificial, cómo se cita, ¿sí? Entonces también el tema de citar, saber citar bien las fuentes y que esas fuentes sean pertinentes, y hoy ya la inteligencia artificial, como recién decía, o sea, herramientas como Perplexity, ya te definen que digamos, eso directamente está diciendo que está sacando la información de tales fuentes. Entonces, para definir esto podemos decir que la inteligencia artificial es una herramienta útil en la investigación académica, pero se exige un uso responsable de la misma para lo que es la cuestión del compromiso con la ética, la transparencia y el pensamiento crítico. A partir de esto, eh, estuvimos ahí con Horacio haciendo algunas cuestiones. La pregunta es, ¿dónde averiguo, dónde consigo toda esta información que tiene que ver con eh, estar actualizado o saber qué herramientas utilizar? Y las dos herramientas que nosotros usamos mucho son Futuropedia, que es un lugar donde me va a dar la información sobre eh, las aplicaciones más actualizadas. Esto está organizado en 50 categorías, así que ahora vamos a ver la categoría que tiene que ver con para texto y otras cuestiones más. Y lo que es aplicaciones de inteligencia artificial, que tiene que ver con un directorio de herramientas DIA que cuenta con un boletín de noticias y un ranking de aplicaciones. Esa es otra cosa muy importante que estaría bueno que la puedan visitar, que se puede trabajar dentro de lo que es herramientas de búsqueda sobre estas cuestiones. Si me esperan un minuto porque se me está cortando la batería. Si podés, Horacio, levantarme la térmica de acá atrás, porque me he quedado sin levantar, te agradecería. Eh, Aplicaciones de IA que parafrasean texto, ¿sí? Estas lo van a encontrar en Futuropedia, ¿sí? Acá, cuando yo busco estas herramientas, verán que algunas dicen free trial y otras freemium, ¿sí? Y otras pagas. ¿Cuál es la diferencia? La que es free trial directamente no tengo digamos, como créditos para poder usar, y después de esos créditos yo directamente no tengo que empezar a pagar o tengo que suscribirme, ¿sí? Después hay otras que son pagas directamente y otras que son gratuitas que tengo cierta cantidad de uso y después sí, ya no la puedo seguir usando porque también lo debo tener que pagar. Acá les dejamos estas que hemos probado y también les dejamos estas otras que también las hemos probado, ¿sí? Y ahora, digamos, vamos a hacer un poco de pruebas sobre lo que trabajamos. Agarramos una revista, un artículo de una revista que se llama Sí Somos Americanos, una revista de estudios transfronterizos que está en Cielo, está en Redalic. Se me ocurrió agarrar este artículo científico que habla sobre biopolítica y vigilancia genética de Estados Unidos. Es del año 2023,
acá dice cuándo fue recibido, el 14 de septiembre, aprobado el 11 de diciembre, así que en el medio de todo esto que estábamos viviendo, que era lo que es inteligencia artificial, e hicimos la primera prueba con una de estas herramientas que se llama GPT-0, ¿sí? GPT-0 se utiliza para detectar una amplia gama de textos generada por IA. GPT-0 le tiramos lo que es la introducción del texto y verán que ahí al costado me dice que el texto tiene un 92% de trabajado, bueno, un 92% trabajado por el hombre, por alguien humano, y un 5% sí se ha utilizado inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, tiene un 2% de mix entre humano e inteligencia artificial. Esto, digamos, no me informa si se ha hecho paratextualmente algo, si está bien citado, pero sí me está informando que se está utilizando ya algo de inteligencia artificial en el texto. ¿Sí? Es una herramienta que me permite detectar esto. La otra herramienta es SciSpace, que también es un buscador, y este buscador ya tiene algunas aplicaciones y trabaja con lo que es Academic Detector, que también, ¿sí? Subí ese artículo y me dice que acá, bueno, ¿es completamente humano? Sí, está trabajado completamente humano. Todo lo que no ha encontrado una detección, ¿sí? Tiene algunas asistencias de IA, pero son muy pocas y la mayoría ha sido completamente trabajado por un humano. El otro que usamos se llama Hive, que analiza y filtra texto en busca de contenido dañino, ¿sí? Si este contenido tiene algún sesgo, si tiene algún discurso de odio, si tiene alguna amenaza o un lenguaje explícito. La verdad que también es una herramienta muy, muy buena para algunos documentos y algunos artículos científicos sobre alguna temática en particular, que tendríamos que ver si está bien definido, digamos, la política también en la revista, si está bien definida esa política de ética. Y la verdad que le hemos pasado este texto y dice que, bueno, sí, no, el contenido que se ha generado, el contenido de este documento no tiene ningún contenido dañino, ¿sí? Ni de lenguaje explícito o de intimidación. Que es AI Detector, lo que produce son informes sobre predictibilidad, probabilidad y patrón, ¿sí? Si se ha usado algún patrón específico, y esto tiene que ver si ya se está trabajando con alguna herramienta concreta que puede ser Gemini o que puede ser Copilot, ¿sí? Volvimos a pasar el texto, ¿sí? Dice que no, es 100% humano, ¿sí? Probabilidad humana, no hay detectado plagio acá. Y la otra que hemos probado, que es ya una herramienta propia de OpenAI, el texto lo que hace es informa si el texto es real o falso, ¿sí? Verán que ahí hace una consulta, te dice 99,98% es real, no hay fake dentro del texto. Y el último que estuvimos charlando con Horacio, esto, lo que decía Horacio es verdad, nosotros las presentaciones las tenemos que estar cambiando día a día porque de pronto nos encontramos con herramientas nuevas que van surgiendo. La última herramienta que hemos visto es esta, sería como, claro, es complicado, ¿no? Regulatify, Sí. que sería como reescribir en realidad se llama humanizar el texto, ¿sí? Le tiré el texto, ¿sí? De la introducción
de ese artículo que estábamos viendo y abajo me lo escribió, ¿sí? Hay que ver, estuve mirando, hay cosas que no están del todo bien escritas, pero me lo reescribe todo el texto. Entonces ya acá tenemos un gran problema, ¿sí? Porque ¿qué herramienta usamos para detectar si esto ha sido escrito por una inteligencia artificial o por un humano, ¿sí? Ahí Horacio estaba levantando la mano. Sí, a ver, dos cosas importantes con respecto a esta herramienta, Regradify. Regradify, en la presentación, si entran, van a ver que dice humaniza, pero en realidad es oculta. Lo hacen como un juego de que oculta que el texto está producido con inteligencia artificial. Y parte de los errores que van a encontrar ahí en ese texto que ha hecho la prueba Adrián es que está en español todavía el texto nuestro, pero muy probablemente esto cambie en breve, o sea, porque trabajan mejor en inglés estas herramientas que todavía que en español. Pero bueno, es de la prueba de que la misma inteligencia puede escribir en forma más humana un texto que ya fue producido por otra inteligencia artificial. De las herramientas que mostró Adrián recién, que son varias, primero que la última creo que es GPT-2, que Sí. ya nadie usaría porque es antigua, pero de las anteriores también eran como herramientas específicas que permitían hacer una cosa particular que ahora GPT-4 y Gemini Pro, Gemini Flash permiten hacer ya están integradas como parte como parte de sus posibilidades. Esto también es un gran problema a nivel general. ¿Por qué? Porque antes para estas herramientas yo tenía que tener una cuenta, era distinto, pero ahora con una sola cuenta, tanto de Gemini como de OpenAI, las últimas versiones, ya tengo múltiples agentes, múltiples herramientas integradas dentro del sistema. Eh, Así que un poco eso es importante tenerlo en cuenta al momento de evaluar, digamos, textos con respecto a si tienen algún tipo de plagio o no, porque ya las herramientas han avanzado en este último año en forma exponencial directamente. Eh, Sí, o también, en base a lo que dice Horacio, uno aprende a usar una herramienta, ¿sí? Se pone, se sienta, porque bueno, son las famosas horas para sentarse y aprender a usar esa herramienta, y de pronto esa herramienta o la aplicación no existe más o ha sido reemplazada por otro. Entonces, me parece que siempre, hoy en día, más que nada, tenemos que estar siempre actualizados sobre lo que está pasando en este entorno, ¿sí? Buscar información actualizada y usar las herramientas o las redes sociales que nos van a servir para decir, ah, mira, para esto que yo estaba utilizando hoy, por ejemplo, esto, ChatGPT 2, bueno, ya está, ChatGPT 2 no lo puedo usar más, puedo usar ChatGPT 3 o Octavio, ni he nombrado algo que es muy importante, que es Notebook LM, que esto salió hace un mes atrás, creo que salió, si fue lanzado, y nosotros ya lo empezamos a probar, que ahora vamos a hacer la prueba en línea, y la verdad que es una herramienta también que integra un montón de estas herramientas que hemos presentado. Sí, Una de las cosas que tienen que tener en cuenta, yo cuando les dije al principio, en la primera diapositiva, que había un procesamiento, todo este procesamiento que nosotros hacemos, la pregunta nuestra, también lleva un procesamiento. Entonces, ¿qué pasaba con las herramientas de inteligencia artificial? Tenía una ventana de pregunta muy pequeña. Estamos hablando de 32.000, 40.000 caracteres que podíamos hacer la pregunta. Entonces, si yo subí un PDF muy grande, que es parte de la pregunta, la herramienta no podía procesarlo. Esa ventana, desde noviembre del año pasado, de 32.000 caracteres a hoy estamos hablando de 2 millones de caracteres que podemos subir a esa ventana para hacer la pregunta. Entonces, ya no solamente podemos hacer la pregunta sobre la base de datos que contiene la herramienta, sino que además podemos aportarle nuevo contenido para hacer preguntas sobre ese nuevo contenido. En función de eso, aparece Notebook LM, que si querés mostrarlo ahora, porque me parece que el es muy momento. importante como una herramienta de- de- para los investigadores y también para analizar. Yo lo usé para corregir una tesis, básicamente. ¿Por qué? Porque nos permite en la ventana de contexto subir
documentos. Entonces, por ejemplo, Adrián lo que hizo fue tomar esta herramienta, que es una herramienta de Google, gratuita por ahora, en modo experimental, y subir una serie de documentos. Entonces, los documentos que tiene a la izquierda, básicamente son todos los documentos de plagio académico que hemos ido recolectando y que nos parecen importantes. Más Sobre cualquiera, más el de sí, la UNESCO que recomendaba recién, lo acabo de subir, y que recomendaba también Octavio, ¿sí? ujú, Son 5 fuentes, ¿sí? Que podemos asociar. Nos permite hasta 40 fuentes, 50 fuentes, perdón, 50 fuentes. 50 fuentes. Y acá, ahora cuando empecemos a Dale clic a jugar, cualquiera, dale clic a claro, cualquiera, al de Codina, por ejemplo, que es muy interesante. Bueno, ¿qué pasó ahí? Tomó un PDF, lo envió lo modeló, básicamente, obtuvo las palabras clave, interpretó aproximadamente de qué se trata, nos sacó un resumen y además unas palabras clave. Eh, y ahora yo directamente puedo empezar a interactuar contra este documento. Entonces yo puedo hacerle preguntas a este documento o a todos los documentos en su conjunto, ¿sí? Cada una de estas preguntas que yo vaya haciendo, por ejemplo, hago clic a cualquiera de esas, sería una pregunta, hace un discurso más la palabra clave que ha tomado. Entonces nos va a definir, en función de los documentos que nosotros hemos subido, nos va a definir qué es el IA en trabajos académicos, ¿sí? O discutir qué es esto en trabajos académicos. Entonces tenemos un chat, no con Internet, no con el modelo de lenguaje original, sino que directamente solamente con los documentos que nosotros le hemos aportado. Esto abre una ventana de trabajo alucinante, porque yo podría tener documentos que todavía no publico en ningún lugar y puedo interactuar con ellos. O puedo tomar 5 fuentes y decir, bueno, sobre esas 5 fuentes puedo crear un nuevo documento, ¿sí? y Eh, bueno, sí, va citando de qué página, o sea, eso es lo más importante, eso es ¿sí? lo importante, ¿sí? Está Exactamente. sacando esto, ¿sí? Entonces, eso es una cosa muy importante porque en función va reescribiendo el texto y va poniendo esos numeritos al costado donde nos marca de dónde sacó esa información, ¿sí? Una de las cosas que podemos hacer, Es esto, Adrián, sacale, sí. sí, sacale todo, deja solamente el de Codina para desconectar arriba, seleccionar todas las fuentes, eso, perfecto. Y ahora pone como prompt, ponele escribir el guión para un podcast de 10 minutos. Podcast, ponerle el guión de podcast. A ver. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque tiene esa ventana de contexto enorme donde yo puedo subir estos PDF, porque hay atrás un montón de energía que se gasta para poder hacer esto, porque interpreta con lenguaje natural todo el contenido de los documentos que nosotros le hemos pasado, ¿sí? Y a partir de eso va a generar un resumen, un índice, lo que sea. Entonces, fíjense que ahí anda para arriba, para verlo un poco más cómodo. Ahí está. Entonces ahí ya tengo una guía para escribir un guión de podcast de 10 minutos sobre IA de trabajo académico, ¿sí? Entonces tengo una introducción, un desarrollo. ¿Por qué obtuvo esos datos? Los obtuvo del contenido de ese único documento. Otra de las cosas que hace Notebook LM es darnos el guión completo, hacer interacción entre dos personas que están hablando sobre el mismo contenido. Como herramienta para periodismo, como herramienta para un blog, por ejemplo, que tuviéramos sobre investigaciones, es tremendo, sinceramente, es tremendo. Y otra de las cosas que hace muy bien es obtener resúmenes o listas de los documentos en sí. Por ejemplo, si yo subo 3 o 4 tesis, puedo decirle, generame una lista de toda la bibliografía de estas tesis que te he aportado. Y inmediatamente lo produce. Eh, o Ahí sea, volví, ahí volví sí, a seleccionar las fuentes y también le bien. puedo hacer una pregunta ya en base a qué son los prompts de tipo de evaluación y qué tipo de pruebas representan para un IA, y ahí ya Ujú. directamente me está haciendo la consulta sobre todas las fuentes que seleccioné. O sea que yo puedo ir jugando en esto, de decir, bueno, trabajo sobre una sola fuente o trabajo sobre todas. Y estas las puedo salvar como una nota completa, ¿sí? Y lo que va generando es justamente un notebook, una libreta de notas obtenidas a partir de esto. Y va quedando en el historial
cuáles son los documentos que vamos aportando cómo va trabajando sobre el mismo. Es experimental, es la primera versión de este modelo, básicamente, perdón, de esta herramienta de Creo Google. que tenía Eh, sí, descargar y por ejemplo. sí, tenía el de la Alice, pero no sé por qué, Sí, había hecho el audio, sí, y pero hace cosas no, raras, sí. sí. Es experimental, es muy experimental. Pero la verdad que la parte de resumir los documentos, obtener fuentes incluso subimos algunas tesis de grado de acá de la biblioteca y le pedimos que nos diera la lista de bibliografía y nos dijo, esta es la lista de bibliografía y además, dice, en el texto se cita a tal persona, pero no está puesta en la parte de bibliografía de la tesis. Hace ese tipo de cosas así un poco extrañas. Eh, ¿Qué pasa con esto? Es gratuito, es de Google, pero obviamente en algún punto tendrá que empezar a hacer pago, porque imaginen el gasto energético que produce esto, o sea, está procesando todos los documentos que nosotros le enviamos y automáticamente nos está creando un modelo de lenguaje propio para nosotros en el momento, con el cual nosotros podemos interactuar. Es de Acá las tenemos, herramientas que sí, me parece que son muy válidas para empezar a jugar con esto. Y se acá van tengo a dar cuenta, una pregunta, perdón, de Paula que dice si se le puede pedir un PPT. Sí, igual hay otras herramientas paralelas que nosotros estamos usando. Yo he usado Gamma, que con Gamma generas un punteo de lo que es tu presentación y directamente te genera, y decía, bueno, la versión gratuita te genera hasta 10 sliders, ¿sí? La versión ya paga, puedes generar hasta 30 sliders y te genera la presentación en forma directa, metiendo información mínima, biribiri, como decimos sí, nosotros. Después hay mínima. que, 2 temas y ya está. claro, después hay que ver si a eso lo vamos editando y trabajando. El gran problema de esto, lo que basamos siempre la premisa con Horacio, es que esto no es una cuestión de copiar y pegar, ¿sí? Sino es una cuestión de usar las herramientas, este tipo de herramientas para poder después llegar a un resultado final, ¿sí? Hoy la inteligencia artificial es un medio, ¿sí? Y te permite, digamos, eh, acotar tiempo para cuando estás trabajando en algunas cuestiones en particular. Notebook LM me parece que es una herramienta que sirve para poder trabajar sobre cuando se tiene que hacer una revisión de fuente. Entonces, vos podés subir hasta 50 eh, Documentos, documentos en PDF o fuentes, en realidad, porque no solamente, ahí sí. yo les mostraba que puedo subir un video, puedo subir una presentación, puedo subir un PDF, un libro completo, ¿sí? Y a partir de ahí me va trabajando y va generando distintos tipos de notas en base a ese documento que trabaja, esas fuentes que estoy utilizando. ¿Sí? Comparto la última slider y dejamos el espacio entonces para las preguntas. Estas son la bibliografía que fuimos usando para esto, eh, que son esas fuentes que nosotros ahí pusimos. Y este libro que estamos ahí empezando a masticarlo de a poco, que es el de Harari, que es un libro que sacó hace un mes, fue lanzado el 14 de septiembre, que hay muchas definiciones ahí y muchas cosas también controvertidas, pero me parece que hay que hay que leerlo, que creo que tiene que ser también un libro de cabecera para estos momentos en que estamos viviendo, ¿sí? Eh, Así No que si bueno, tienen ansiedad. Si tienen ansiedad, no lo lean. claro, exacto. Es un libro de más de 400 páginas, pero bueno, se puede leer también así usando alguna de estas herramientas que me vaya haciendo un resumen de los documentos. Bueno, no sé si les parece, dejamos abierto un Y espacio para... bueno, muchísimas gracias, Horacio y Adrián. Súper interesante. Un poco, creo que estas exposiciones nos llaman a hacer visible herramientas
que por su novedad pareciera fácil que ahora podemos encontrarlas y preguntarnos sobre ellas, pero en realidad se invisibilizan las herramientas, creo, bueno, desde una pizarra hasta una notebook con los que veníamos trabajando y vamos no dándonos cuenta de qué mediados estamos por la tecnología y cuando irrumpe ahora una nueva tecnología con nuevas posibilidades, cuando de pronto nos damos cuenta que, bueno, que toda la producción académica y la investigación está mediada por tecnología. Ahora, ¿qué tiene de novedad esta nueva tecnología? ¿Qué tienen de novedad estos nuevos sistemas? Estos nuevos sistemas de lenguaje o esta forma de trabajar, creo que, bueno, tenemos que hacerle frente y pensarlo y empezar como ustedes a leer y a estar al tanto de esto. Mi pregunta sería, por la cuestión de la transparencia que indicaste al principio, Adrián, y que también hizo referencia Horacio, en que pensando desde la gestión académica, en este caso de posgrado, o la gestión en la investigación, ya sea desde la universidad o de las unidades académicas, eh, con esto que cambia tan rápidamente, quizás es difícil dar una información que puede perder vigencia, pero sí corresponde que se alerte a quien va a ser evaluado respecto de estas aplicaciones que utilizaríamos potencialmente para evaluar, porque creo que ahí hay una cuestión importante. Hoy por hoy alguien presenta su tesis doctoral y entiende que va a haber un jurado que va a leer su tesis en el sentido más tradicional y que va a elaborar un texto de devolución que va a dar un resultado de aprobación o no aprobación. Pero si nosotros empezamos a valernos de estos sistemas y de modo previo le podemos decir, bueno, para que pase el jurado no se cumple o no se cumplen con ciertos criterios, bueno, esto hoy no está anticipado en nuestros reglamentos, no está anticipado en nuestros marcos de regulación. Y entonces no sé si eso invalida que empecemos a utilizarlos. Eh, Estoy pensando básicamente en la evaluación de tesis. Un- Eh, te puedo contestar rápido una parte, que quizás es una experiencia que se está haciendo con las revistas. En las revistas, directamente en las reglas de la revista, uno dice con qué herramienta va a validar o no va a validar el artículo que nos aporten para ser publicado. Eso me parece que es muy importante hacerlo en el posgrado. Es decir, nosotros vamos a utilizar herramientas de inteligencia artificial para detectar plagio. Aunque no sepamos todavía cuál es, podemos empezar a hacerlo, a transparentarlo. ¿Por qué? Porque esto también puede incidir en la decisión de utilizar inteligencia artificial para producir el texto. Entonces está bueno empezar a hacer eso. Lo segundo es tener en cuenta que el uso de herramientas de inteligencia artificial como Notebook no implica que nosotros le estamos dando un contenido quizás que el doctorando nos entrega en un pendrive con toda su buena voluntad, digamos, para que no sea publicado en ningún lado. Nosotros se lo estamos dando una inteligencia a una herramienta que quizás hace uso de ese contenido para producir nuevos textos. ¿Sí? Acá tenemos una trampa. ¿Por qué? Porque la herramienta no la controlamos nosotros. O sea, yo estoy subiendo ese PDF a una herramienta y esa herramienta quizás termina usando ese documento que todavía no está publicado, que todavía no ha sido evaluado por pares, como un insumo para otros documentos que produzca. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta digamos, esta apertura de las herramientas gratuitas no es gratuito. O sea, nosotros estamos utilizando herramientas gratuitas, pero las estamos entrenando, las estamos reentrenando, estamos haciendo nuestra parte humana, digamos, para reentrenar estas herramientas. Entonces, tener eso también en cuenta y, y entonces, si vamos a ser transparentes y vamos a decir que vamos a usar herramientas de inteligencia artificial, buscar las herramientas de inteligencia artificial que realmente no produzca que el contenido se salga antes de ser publicado por el autor, salga al mundo. ¿Sí? Es complicado eso, porque leer las reglas con las cuales trabajan estas herramientas es complicado, pues es como leer un disclaimer de cualquier software. ¿Quién leyó la licencia de Windows? Nadie. O sea, vamos y le hacemos OK. Vamos hasta el final y hacemos OK. Bueno, con esto está pasando un poco lo mismo. Entonces,
eh, está bueno transparentarlo, pero también está bueno elegir las herramientas, ponerlas por escrito hacer un protocolo para este tipo de cosas. No que cualquiera utilice la herramienta que sea, porque muy probablemente terminemos incurriendo en un error grave, sencillamente, Y, sí, de y desde la confección. otra parte, ¿no? Yo soy una tesista y supongamos que utilizo el ChatGPT para ordenar mi bibliografía con normas APA, Chicago, etcétera. También debería constar en mi tesis en qué casos y para qué utilicé determinadas herramientas, aun cuando sea para ordenar la bibliografía. Muchos de Sí, los documentos estos perdón, que están por ahí hablan justamente de eso, de explicar la metodología. Lo que estás haciendo es un trabajo metodológico. O sea, yo utilicé el chat GPT para detectar o para poner nuevas fuentes o para ordenar o para procesar datos también, porque puede pasar que yo produzca un gráfico y ese gráfico lo haya pasado por alguna herramienta como los otros notebooks que tiene Google, que son los Cadel y demás, que te permiten procesar grandes cantidades de datos y obtener un gráfico. Bueno, es parte de la metodología, tendría que estar expresada en la tesis de que utilicé tal o cual herramienta para llegar a esos datos. ¿Sí? Perdón, Adrián. sí, el documento, uno de los documentos que hemos estado ahora leyendo o trabajando, que es el de Codina, que es sobre el uso y la responsabilidad y el pensamiento crítico de inteligencia artificial. Él dice que es importante definirlo en la metodología, definir que se usó tal herramienta, que se usaron tal prompt, se usó tal forma de hacer una consulta. Me parece que está interesante eso. Y lo otro que venimos trabajando junto a Leandro Sorbelo, desde lo que es la Secretaría de Investigación Internacional y Posgrado, con ese evento que hicimos el 13 de junio, que tuvimos el problema de que hubo sondas y que no tuvimos tanta gente, fue un problema porque la verdad que fue muy interesante, fue como el primer puntapié más lo que se hizo en el marco de las jornadas de investigación de la universidad, es que venimos identificando la necesidad de que la universidad no cuenta todavía con una herramienta, o sea, cuando hablamos de herramienta es una herramienta, o sea, una herramienta del tipo resolución o del tipo circular que defina primero qué es el plagio académico, hasta cuánto se puede plagiar, ¿sí? Como hay en otras universidades. Y la tercera es qué pasa cuando Detecto el plagio. se detecta el plagio, porque ese es el otro tema, o sea, detecto el plagio. Entonces la otra vez decíamos, bárbaro, detecto el plagio. ¿Y ahora qué hacemos? Lo echamos de la carrera a la persona. Le decimos que por un año no puede cursar. Le decimos que por un año no puede volver a presentar su trabajo. En las jornadas de investigación con Leandro, se armó una mesa y armamos como una dinámica con la gente que participó que cada uno pusiera qué piensa las personas lo que es sobre plagio y hicimos como con una herramienta que permite armar nubes de palabras y bueno, y yo jugando puse, bueno, para mí plagio es robo. Si es robo, implica que tiene que haber una condena por ese robo, ¿sí? Entonces, es muy complejo y hoy lo que pasa dentro de la Universidad Nacional de Cuyo es que todavía nos falta una herramienta, ¿sí? Una herramienta pues, no tecnológica, sino una herramienta Legal. legal para decir esto. Definimos qué es plagio, hasta cuánto implica que es plagio o no, y qué hacemos cuando sí encontramos que alguien ha cometido plagio o sea, plagio académico, ¿sí? Así que bueno, yo creo que estas jornadas permiten esto, este pequeño debate, estas pequeñas discusiones. Ahí la veo a Elena, que también es una persona con la que algunas veces nos encontramos hablando de estas cosas en los pasillos, en algunas reuniones, y la verdad que hoy tenemos que incentivar que desde las secretarías, desde las secretarías de posgrado, de las secretarías de investigación de las unidades académicas, tratemos de empezar a trabajar y a pensar de esta forma. Y están las herramientas, o sea, hoy las herramientas tecnológicas las tenemos.
El tema es que nos falta la herramienta legal. Una de las cosas que un poco hicimos enojar gente con esto, porque no quisimos comprar una herramienta de antiplagio en los años 2020, 2021. Nosotros nos negamos desde la Biblioteca Central, nos negamos a comprar una herramienta hasta que no existiera la herramienta legal. Porque que una herramienta a mí me diga que había un 75% de plagio en un documento, pero después no iba a poder hacer nada con eso, más que decirle al autor, che, revisá. No nos parecía adecuado. Tiene que existir la herramienta legal primero para después decir, bueno, esta es la metodología que estamos utilizando para detectar el plagio o no. Y ya el contexto cambió. Entonces ahora, ¿qué está pasando? Y se los cuento así a bocajarro, como diríamos. Yo puedo pasar mi tesis por una herramienta antiplagio y la herramienta me detecta cuáles son los textos que son más, que son más susceptibles de dar positivo en plagio. Y lo único que tengo que hacer es decirle que los reescriba y me los pone en cero, todo. ¿Sí? Entonces hoy me parece que no hay ninguna herramienta tecnológica que nos pueda dar una certeza, que sí es más importante la herramienta legal, la herramienta sobre la ética, sobre un montón de cosas que me parece que por ahí tenemos que avanzar. Eh, Creo que con eso un poco contestamos, se nos fue un poco larga la respuesta. Sí, Sí, y creo rescatar lo que decía, perdón, lo que decía Horacio, a partir de la pregunta de Paula, marcarle la cancha, decirle, marcarle la cancha a los tesistas, decirle, vamos a utilizar herramientas, ¿sí? Para poder detectar plagio en los trabajos finales, ¿sí? Después definimos cuál es esa herramienta. Sí, yo creo que tenemos que ir en el futuro hacia una transformación más bien estructural de la producción académica. ¿En qué sentido? En que también puede ocurrir que estos sistemas también pueden producir hipótesis. Hace poco hablando con un colega, un poco, no sé si es la palabra se asustó, pero se impactó de que en un diálogo con la inteligencia artificial produjo una hipótesis que él estaba pensando. Y se la dio la inteligencia artificial, pero una hipótesis que él estaba, podríamos decir, creando, ¿no? Entonces se impactó, decir, bueno, era la hipótesis que yo estaba manejando, me la muestra, me la formula. Entonces, llegado el momento, él podría ser el plagiador de esa hipótesis, dado que hubo una especie de coincidencia. Entonces, creo que tenemos que desplazarnos de ciertos criterios, por ejemplo, el de la originalidad de una hipótesis. Lo que vamos a tener que ir es hacia revisar qué producciones pretendemos para una carrera de posgrado, cuáles son las producciones y con cuáles criterios, superando este viejo sentido de la originalidad. Porque a lo mejor no importa tanto si esa hipótesis es original, sino cómo es aplicada y puesta en funcionamiento y permite transformar o generar una nueva perspectiva en algún sentido. Entonces, lo que yo estaba viendo a partir de el evento del Grupo Cartagena, que fue hace unos días, decir, bueno, esta dimensión profesional o profesionalizante de un doctorado, por ejemplo, no solamente pensar en la producción en términos de un sistema de ideas, sino también en cómo ese sistema de ideas puede servir para interpretar o para transformar o para analizar o para modificar algo. Es decir, estructuralmente creo que hay que pensar las producciones académicas y ampliar, como decía recién Octavio, hay que ser más creativos y ampliar, bueno, ¿qué esperamos de un posgrado? Si es un proceso formativo que supone una ampliación cognitiva, de estudio más, bueno, eso también tiene que estar reflejado en la producción. Y por ahí el formato clásico de tesis se está quedando corto y está pudiendo ser cooptado por un sistema de lenguaje que lo puede producir. Entonces, no sé, creo que ahí hay un gran desafío. Pensar las producciones académicas y posicionarnos en un mundo post-inteligencia artificial, creo que también, aunque aún, hoy por hoy no sea difícil de imaginar cómo podría ser. Pero si una producción hoy es un texto, bueno, ese texto en un gran porcentaje puede ser producido.
Lo otro que estaba viendo también es que hay elementos muy estandarizados en los textos que devuelve en estos sistemas de inteligencia artificial. Yo veo cuando propongo un enunciado, me devuelve, por ejemplo, hay palabras que a mí me gusta usar, no sé, Ujú. ruptura, interrupción, etcétera, y me las devuelve con un verbo más llano, más lineal. Creo que ahí también hoy podemos detectar, por lo menos en filosofía. Entiendo que va a ir aprendiendo y que también puede llegar un momento que eso no ocurra, pero hoy por hoy el lenguaje de la inteligencia artificial, por lo menos en filosofía, es un lenguaje muy lineal y siempre cuando le pedís que mejore te devuelve con términos este, poco técnicos o no bien definidos. No sé si eso también llega. Hay una parte ahí para aclarar. No te conoce lo suficiente, ya te va a conocer lo suficiente para saber qué lenguaje utilizas. Entonces, este tipo de herramientas, por ejemplo, Notebook LM, vos podrías subirle 10 documentos previos escritos por vos y subir un nuevo documento, ¿sí? Y explicarle que utilice los primeros 9 para modelar tu lenguaje e interactuar con el décimo documento sobre un conocimiento nuevo y va a utilizar tu lenguaje, ¿sí? Recuerden que esto en realidad es probabilístico, o sea, Tremendo. te está contestando en función de la probabilidad que tiene de la próxima palabra, en función de los contenidos que tiene. Pero si yo le aporto los contenidos, yo le creo esa probabilidad, le esfuerzo esa probabilidad, te va a contestar con tus palabras, ¿sí? Es por eso que puede escribir, por ejemplo, y podemos preguntarle que nos escriba un poema como Neruda, pero en realidad con los vocabularios de Borges, porque conoce a las dos personas. Entonces, ¿qué le está faltando? Le está faltando información simplemente, nada más. No es que no pueda hacerlo, lo puede hacer. Tenemos que entrenarlo de una manera distinta. A ver, hay toda una discusión eh, filosófica, llámenle como quieran, pero en realidad la que produce ansiedad es sobre quiénes están produciendo estos modelos de lenguaje. Hoy por hoy son empresas, pero ya hay gobiernos, por ejemplo España y Francia, que están produciendo su propio modelo de lenguaje para el país, ¿sí? Para ser usado en el país. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de vocablos y una cantidad de partes del lenguaje que no quieren que sean utilizados, o sea, que no lo encuentran en los modelos comerciales. Entonces, no es que no se pueda, se puede. Es una cuestión de dinero, es una cuestión de entrenamiento, nada más. Así que eso que estás diciendo está bueno, pero en realidad son $20 más, no es más que eso. Es eso. Bueno. Bueno, sin duda tenemos un gran desafío para pensar las trayectorias, los planes de estudio, las producciones en interlocución con este desarrollo tecnológico, que no podemos ignorarlo o hacer como que no existen. Eh, Hay un gran youtuber que dijo una barbaridad el otro día, pero dijo, nadie nos preguntó, estos, y una serie de epítetos importantes, dijo, estos bestias no nos preguntaron para generar esto, no es democrático el que haya aparecido esto, y ya apareció. Y el problema que me parece más serio es que a niveles gubernamentales no existe ningún tipo de regla, no están poniendo ninguna regla para el uso. Entonces me parece importante, incluso algunas iniciativas, por ejemplo, la que hizo en California hace un mes atrás, que hubo una iniciativa del Estado de California para bloquear un poco el desarrollo de la inteligencia artificial, fue dada de baja directamente. ¿Por qué? Porque hoy no puedes quedarte atrás. Y como Estado, nadie va a quedarse atrás. Entonces no le puedes bloquear el avance a una empresa. Entonces, también empieza a ser un problema, pero me parece que las universidades tenemos mucho que decir, tenemos mucho que aportar de contenido que todavía no han sido publicados, que esto está bueno también. Ahora no me quejo tanto de que no haber tenido todo publicado en acceso abierto. Y bueno, un poco tenerlo en cuenta también y que tenemos que empezar a arreglar este tipo de cosas. Sí, ahí Octavio hablaba de este documento sobre ética e inteligencia artificial que presentado por la UNESCO. Ese documento es del año 2021, ¿sí? En 3 años ha habido una diferencia grande y sustancial. Eh, Recomendaciones que estamos haciendo, que nos
que todavía no hemos tenido el tiempo, mirar lo que está haciendo Chile. Chile acaba de lanzar una Una ley. política nacional de IA como un proyecto sobre recomendación, en base a estas recomendaciones de la UNESCO. Esto es nuevo, del mes pasado, así que todavía no nos hemos sentado a mirarlo, pero la verdad que hoy Chile está, creo que en el 19º a nivel mundial en el uso de inteligencia artificial, no solo en la parte del día a día, sino también en procesos comerciales y procesos también editoriales. Así que, bueno, ir mirando lo que nos está pasando, lo que está pasando al costado, y también ir mirando hacia adentro para ver qué podemos acompañar en este proceso dentro de una institución como es la Universidad Nacional de Cuyo, que bueno, que cuesta, digamos digamos, se está hablando de esta temática, pero todavía nos cuesta tener estas herramientas que nombrábamos al principio dentro de la universidad, las herramientas legales. Claro, y hablando un poco ya para ir cerrando también, la preocupación que tenemos en cuanto a que, bueno, hace poco tiempo las tesis se presentaban en formato papel y estaban en un estante en una biblioteca, se podían consultar, ingresar al estado del arte gracias a una determinada consulta. Pero hoy también con los repositorios digitales hay una dimensión de ese paso entre la defensa y el repositorio que tiene que ver con una dimensión editorial que hoy no estamos llevando a cabo, y entonces las tesis se ubican en el repositorio, en esa estantería este, digital, pero también es todo un desafío. A veces hay tesistas que dicen, bueno, a mí me gustaría, noté tal error, lo puedo modificar, y no, no lo puedo modificar, usted defendió esto. Bueno, ahí también hay mucho que normar en términos de esta exposición y este ingreso a los repositorios de las tesis, que hoy estamos cumpliendo con una norma de la universidad, pero también quizás esa norma también va a requerir una actualización y a otros recaudos también de quienes están aceptando que su tesis vaya a un repositorio, cuáles son las consecuencias que son quizás impensadas para nosotros también, porque como ustedes están diciendo, eso comienza a formar un universo de conocimientos que son tomados por diferentes herramientas que, bueno, es infinito su uso. Y eso también me parece que tenemos que por lo menos atender, anticiparlo. No existe ninguna posibilidad de que solucionemos el tema si no unificamos criterios y no trabajamos en conjunto. La verdad que nosotros pensábamos que la jornada del 13, principalmente la del 13 de junio, fue esta, hace una vida atrás más o menos, eh, fuese un disparador para ciertas cosas y la verdad que no lo logramos. Eh, no vemos una política general a nivel país. Imagínense, estamos todos pendientes de otras cosas, obviamente, pero me parece que también no podemos dejar que nos pase el tiempo sin empezar a pensar estas cosas en forma muy consciente y que sean las autoridades las que marquen un poco el tema. Eh, Adrián y, Adrián y yo somos bibliotecarios, estamos trabajando en otras cosas, pero nos estamos preocupando mucho por esto porque principalmente una de las ejes que trabajamos dentro de la universidad, dentro de la biblioteca, es la validación de la información. Toda la alfabetización informacional que dimos y que hemos dado estos últimos años para identificar fuentes confiables y demás, hoy por hoy no se rompen en este contexto. Entonces, tenerlo en cuenta y ver de qué manera la universidad va a empezar a marcar ciertas cosas. Eh, Hemos detectado algunas mesas de trabajo en otras universidades, en Chile, por supuesto, en Europa, por supuesto, pero acá en el país hay poco de esto realmente que se esté trabajando eh, como, como, como deberíamos estar haciéndolo, porque va a llegar un momento en el que ya no vamos a poder dar vuelta atrás. Sí, yo creo que uno se ve en estas mesas y en estos espacios que se dan. Me voy contento, por ejemplo, que acabo de leer un comentario en el canal de YouTube de un tesista que dice, les agradezco que
que hayan mostrado esta herramienta porque me voy con la idea de que tengo que demostrar, si uso herramienta de inteligencia artificial, lo debo asentar. O sea, ya por lo menos, como decimos nosotros, Uno, evangelizamos a uno. a uno. Vamos de a Porque uno. eso es lo que decimos nosotros. Bueno, esto es una cuestión de evangelización también, así que vamos evangelizando a Bueno, medida que se puede. estos temas los pidieron los comités académicos de las carreras, así que bueno, ay, de a poco creo que vamos a ir quizás a un ritmo más lento de lo que está avanzando el desarrollo Sí, de estas herramientas, pero tenemos que empezar a pensar estas cuestiones porque se trata de conocimiento y del valor del conocimiento que se está produciendo. Bueno, vamos a ir cerrando, no sé si Sí, veo acá algunos miembros de los comités, Marisa. Diego, Helen, bueno, sin cámara está Gisela, nos ha seguido acompañando el vicerrector, Daniela Mancegosa. No sé si alguien quiere decir algo y vamos cerrando o hacer alguna pregunta a los expositores. No, yo solamente agradecerles y bueno, me voy con más preguntas que antes. Sí, es cierto, nos hemos cruzado muchas veces con Horacio, con Adrián en los pasillos y un poco de la labor editorial y también desde el comité de posgrado, la inquietud, ¿no? De qué hacer mientras tanto. ujú, Eh, y bueno, tanto en la edición de revistas como en las tesis que se van presentando, ¿no? Porque bueno, nosotros las delegamos a los jurados, las delegamos a los evaluadores de artículos, pero después no tenemos ningún control como gestores y controladores, ¿no? Así que hay como cierta ansiedad y cierta impotencia de que no sabemos qué puede estar pasando en esa caja negra. Y bueno, no sé, realmente, si la respuesta es legal, si hacen falta herramientas legales, pero ya veo que tampoco van a poder dar resultados porque esto avanza y se sigue superando a sí mismo y entonces ya no se sabe si ese texto fue producido o reproducido o coproducido. En realidad es como el tema de la originalidad, quizás finalmente haya que planteárselo. Y el tema de mayor presencialidad en el caso de los procesos de producción en el posgrado, ¿no? Cara a cara, esto que decía un poco Octavio, de seguir más de cerca la interacción con los doctorandos, ¿no? Pero bueno, nada, hay que ver cómo seguimos, ¿no? Yo inicialmente planteé la cuestión, o lo empecé a plantear en el ARCA, después me fui a posgrado, después me fui a la Secretaría Académica a ver cómo podíamos hacer para gestionar de forma conjunta y disponer de un sistema antiplagio y ya cuando empecé a hablarlo me di cuenta que estaba planteando algo antidiluviano. Así que bueno, nada, no sabemos bien qué hacer, así que bueno, eso me genera cierta ansiedad, pero bueno, no sé. Valeriana. Ustedes son los gurúes y los guías en esta cuestión. Este, No. Bueno, lo decimos siempre con Adrián. No, tenemos un drama acá. No podemos ser nosotros los gurúes ni los para nada. Nosotros somos unos usuarios más de herramienta y no me voy a tirar flores, pero nos están requiriendo de 2 o 3 facultades para que vayamos a dar charlas y no tenemos tiempo para dar las charlas. Pero porque nadie está abordando el tema. Y eso me parece más preocupante todavía. O sea, hay que abordar el tema y hay que abordarlo desde la academia, no desde la biblioteca. La biblioteca podemos acompañarlos, podemos darles una mano, tomarnos un café y ponerlos al tanto de lo que estamos aprendiendo, pero me parece que el resto de la gente que marca los destinos de la universidad debería estar preocupada por esto y no se está armando una mesa para abordar este tema. O sea, si en algún momento hubo una mesa para abordar el tema, eh, digamos, uso de la informática dentro de la universidad, estamos hablando de los años 95, 96, allá por cuando empezamos a incorporar todas las tecnologías. Bueno, hoy necesitamos una mesa para inteligencia artificial, eso desde ya. Y no para la parte administrativa de la universidad, que se va a resolver y eso no es una cuestión técnica,
sino para la definición de políticas. Y eso no está pasando. Y eso me parece. Y no queremos ser nosotros los que lo pongamos. O sea, nos tuvimos que meter en temas nosotros, por ejemplo, definir criterios de revista, porque nadie lo tomaba. Bueno, esto lo tiene que tomar alguien de la universidad para avanzar y nosotros lo acompañamos, sin duda, pero no podemos ser Bueno, nosotros los que hagamos. Políticas de bueno, conocimiento y de formación, que es el tema, porque también está involucrada una política de formación, tanto en el grado como en el posgrado. Bueno, Marisa, bueno. creo que habías levantado la mano, no sé si querés ir cerrar. Sí, bueno, lo que dijo el Diego era más o menos en la dirección que yo quería ir también, agradecer. Este es un mundo que se nos abre y que ha sido tema en los comités, no solamente en el posgrado, sino también en el grado, que hemos tenido que venimos cambiando formas de evaluación en función de esta cuestión, o sea que es algo que es muy transversal. Y pensaba, ya que ustedes no se pueden teletransportar a 20 lugares, que a lo mejor sería muy bueno y se podría apoyar también desde el posgrado, Paula, que se hagan algunos videos institucionales, capítulos, así, o temas puntuales sobre este tema, pero aspectos que puedan circular, es decir, a lo mejor, por supuesto, no van a tener la interacción, pero que circulen y en todo caso, cada tanto se hacen reuniones de interacción que les permita a ustedes evaluar impactos, preguntas, cosas que no hayan quedado tan claras o que sean los nuevos interrogantes, porque esto va, me imagino también es como una agenda que todo el tiempo está marcando nuevos aspectos, ¿no? Del problema, de la discusión, del conocimiento que requiere, del uso posible. Entonces, quizás de ese modo podríamos toda la comunidad universitaria tener parte de esto que ustedes han iniciado de una manera tan buena y que nos ayuda tanto a todos nosotros y nosotras. Así que bueno, agradecimiento y ya he hecho una sugerencia, una propuesta, Vamos, así es que pienso que puede funcionar. No hay- Estamos no- no- ahí con un grupo, lo habíamos pensado en una especie de cápsula o una actividad autogestionada. Si lo está armando Adrián con Horacio, se los he pedido hace bastante, sí, va a aparecer como un botón en la nueva página de posgrado y recomendado para tesistas y también, bueno, para los comités. Estas, con audiovisual acompañado de un formulario con pequeñas preguntas como devolución a aquello que les dejó la clase. Así que sí, sí, estamos en eso. Adrián, Sí, está trabajando en está. eso, en las madrugadas, pero está, lo A vamos a ver, nosotros en biblioteca, por ejemplo, hemos dado 4 capacitaciones durante el año para bibliotecarios, justamente sobre inteligencia artificial. Mañana doy una a nivel nacional por el tema de catalogación por copia con inteligencia artificial. O sea, a ver, todas las áreas de la universidad están siendo afectadas. Entonces, me parece que también, si bien este ámbito es posgrado y investigación, tenemos que empezar a trabajar en conjunto todos, porque nos va a quedar corto. Todo lo que hagamos nos va a quedar corto. Si esto va mucho más rápido de lo que nosotros creíamos. O sea, esto es una cosa realmente alucinante. Así que, eh, y que nadie va a poder decir no lo voy a usar, porque no lo use se va a quedar afuera. Y ya nos pasó, ¿sí? O sea, la universidad tuvo una cosa maravillosa, que fuimos de las primeras universidades con tener internet. Esta vez no vamos a ser las primeras universidades que vamos a utilizar inteligencia artificial como corresponde. Entonces, es un gran salto el que tenemos que dar como para ponernos, no al día, pero por lo menos subirnos al último vagón para empezar a caminar. Si no lo estamos haciendo. Perdón, pero a veces me pongo negativo, pero es parte No, de lo no, no. que, es parte de lo, es lo que nos toca Para, también, para evaluar la realidad, y la realidad es esa. Y el presente es muy complejo y también hay una multiplicidad de actividades que van llenando el tiempo laboral y bueno, pero a veces hay que detenerse y poner.
Creo que muchas veces las reformas de planes de estudio, en el caso de los posgrados, revisar nuestros reglamentos, instancias de reacreditación, o también el trabajo de la gestión curricular, digamos, o académica, sí nos exige parar y analizar lo que hemos recorrido y el futuro y las decisiones que hay que ir tomando. Así que yo les agradezco que estén acá, su tiempo Gracias. también, y creo que por lo menos en el camino estamos, y que vamos a avanzar en este sentido. Así que muchas Sí, gracias. Siempre con la colaboración, contamos. yo hoy Total. cuando pensábamos en esta charla, en un momento se me venía la frase del tema de la Versuit. Yo veo el futuro repetir el pasado y el tiempo no para. O sea, ese es el tema. El tiempo no para y y se nos va. O sea, así que eso. Creo que me parece que tenemos que tener las instancias, estas instancias son muy buenas, pero necesitamos que también las autoridades estén más presentes para poder trabajar sobre esto. Un trabajo, sí, un Totalmente. trabajo conjunto, colectivo, creo que Igual es. está el vicerrector que tiene que tomar ahí el guante con estas cosas y apoyarlo, ¿no? Sí, bueno, no Porque sé si es ahora muy importante. nos puede habilitar el audio, pero sí el vicerrector ayer dio el ok para estar hoy presente y también muy conforme con el tema a tratar. Yo creo que sí que están dadas las condiciones, que tenemos que trabajar más en conjunto, de forma articulada, pero que tenemos la formación, los recursos humanos en la universidad, bueno, ustedes de la biblioteca, pero también una preocupación en todas las secretarías de investigación. Ahora Diego está organizando la Semana de la Investigación 2025 y me dijo que le va a dar un lugar sumamente relevante a este tema. Así que bueno, Bueno, estamos encaminados. bueno. Eh, Soy Bueno, más optimista. No, Muchas no, el gracias. optimismo, sobrevivimos a la pandemia, a ver, ya está, Claro. lo demás va a salir para adelante, como sea. Bueno, no sé si Helen, ¿querías hablar, decir algo? Disculpa que no sé si recién... O simplemente otra vez agradecer la participación de Horacio y también de Adrián. Siempre que lo veo a Adrián le digo que lo voy a raptar, que lo voy a tener en exclusivo para que nos ayude con muchas cuestiones. Simplemente dejé en el chat esto de también la revisión de las declaraciones que hacemos en las revistas para los autores, donde damos recomendaciones y también declaraciones del resguardo ético, ¿no? Pero creo que bueno, que también se tienen que modificar y creo que sí, esa es una tarea que la podemos hacer en conjunto todos los editores de revistas, todos los comités de edición, sería mucho más fácil. Sería una manera de actualizar y también de hacer docencia, porque el autor también aprende a escribir y a usar estas herramientas, como dijeron acá los colegas, como buenas prácticas de uso de IA. Nada más que eso. Bueno, gracias. Bueno, Fer, ¿querés decir algo para cerrar? Muchas gracias, Adrián y Horacio, y nos seguimos viendo en las actividades de esta tarde y de mañana en mesas de trabajo y ateneos. Fer, ¿vos querés cerrar? Ahí, bueno, no sé si me escucha con delay. Eso, el cronograma, todos directores, codirectores, tesistas, comités tienen todo el cronograma. Tenemos actividades esta tarde en mesas de trabajo y ateneos, la especialización en docencia universitaria. Y también tenemos actividades mañana a la mañana. Van a haber un Ateneo y la mesa de arqueología e historia presencial y todas las demás con modalidad sincrónica. Así que invitamos a asistir y analizar. ya está subido el libro Nexus a la biblioteca al sitio, ¿no? ¿En qué sentido? No, si ya está disponible, por lo menos en... No, pues no lo tenemos en forma personal, así que Ah, si bueno. querés, te lo podemos No, prestar, de buena onda que son. no, a veces me meto, no me acuerdo ahora cómo se llama esa área de libros digitales tan linda que tienen, pero no, Sí. capaz que No, ya está no, subido. no, todavía no. Así que Bueno. 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 Bueno, cerramos entonces la transmisión en vivo. Gracias, Octavio, a todo el área de información.